tensión en la Torre Trump. Un día después del veredicto que marcó un capítulo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el expresidente arremete contra la decisión y promete apelar rápidamente la condena. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Biden califica de peligrosa la respuesta de Trump al veredicto. Ambos candidatos presidenciales entran ahora en un terreno electoral desconocido que podría cambiar completamente la decisión de los votantes en noviembre. Se avecinan nuevas políticas fronterizas. El presidente Biden está a punto de emitir otra orden ejecutiva para limitar solicitudes de asilo y expulsar a los migrantes de forma automática. Clima de inseguridad y acusaciones contra candidatos nublan el proceso electoral en México. Muchos temen salir a votar por la violencia a pocos días de los comicios. Así comienza su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con mucho gusto Nurmila. Gracias por su compañía. Este viernes la cara del expresidente Donald Trump apareció en las portadas de los periódicos a nivel mundial. El remesón en la política estadounidense llegó hasta lugares impensables. Los principales diarios hicieron eco de la noticia e informaron con impactantes titulares el histórico veredicto que ayer culpó al exmandatario de 34 cargos criminales de falsificación de registros comerciales. Por supuesto, siguen acalorados los ánimos en la ciudad de Nueva York, donde multitudes se han acercado a la famosa Torre Trump en la Quinta Avenida. Algunos para respaldar al exmandatario y otros para celebrar el veredicto. Esto mientras el expresidente prometió que apelará a la decisión del jurado en una muy esperada conferencia de prensa esta mañana. Vamos a ir directamente hasta Nueva York y nos conectamos en este momento con nuestra corresponsal Ángela González. Ella está en estos momentos afuera de la Torre Trump para informarnos cómo se vivió esta intensa jornada. Ángela, te paso la palabra. Buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. Pues así es, por momentos llegaron varios simpatizantes de Trump, como tú lo mencionaste, y por momentos también se hicieron presentes aquellos que traían la bandera del presidente Joe Biden, por lo que no faltaron los encontrones, los gritos y también pues mucha tensión, donde solamente los dividía la Quinta Avenida, cada uno a un lado de esta concurrida avenida muy turística. Además, también vimos llegar a muchos que personificaron a Donald Trump para el deleite de los turistas, así que aquí afuera justamente de la Torre Trump también se vivieron momentos importantes, mientras adentro el expresidente Donald Trump pues entregaba este discurso en el que de nueva cuenta atacó al juez Merchan, al proceso jurídico, pese a que tiene una orden de silencio en su contra que se lo impide. Escuchemos lo que dijo. As far as the trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to use our election expert under any circumstances. You saw what happened to some of the witnesses that were on our side. They were literally crucified by this man who looks like an angel, but he's really a devil. He looks so nice and soft. Bueno, y juristas han dicho que no fue que no pudo presentar a este experto en leyes electorales, como dijo el expresidente, sino que su defensa decidió que no, cuando en una conversación con el juez Juan Merchan, pues tenían limitaciones en cuanto a las preguntas que se le podía hacer. Este veredicto ha sido histórico y ha causado diferentes reacciones a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York, ciudad donde Trump nació y también creció y donde todavía se encuentra aquí con su esposa Melania, según podemos conocer, solamente que ella no ha sido parte todavía de estos eventos públicos y se sabe que el expresidente estaría planeando eventos para recaudar fondos en esta conferencia de prensa. También se refirió al dinero que ha tenido que pagar por quebrantar la ley de silencio. Ahora falta ver si el juez Juan Merchan lo vuelve a sancionar, pues lo que dijo hoy podría dar paso a una nueva sanción que sería de $1,000 por cada vez que la infringe, y ya se le había amenazado que podía pagar tiempo extra en la cárcel, muy diferente al de su sentencia. El 11 de julio es la sentencia y el juez tiene bastante discreción en cuanto a si lo condena a pagar cárcel
o si es una probatoria, o si tal vez sea servicio comunitario y si lo puede hacer también en la Florida. Estaremos muy pendientes de esa fecha. Acá igualmente estaremos supremamente pendientes. Ángela, muchísimas gracias por informarnos desde allá, desde la Torre Trump, donde el exmandatario hizo su discurso después de su declaración de culpabilidad. Ángela, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora seguimos para ampliar precisamente de lo que sigue para Donald Trump y los planes de defensa para revertir su crítica situación penal. Nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, buenas tardes. Qué gusto tenerte de regreso. Nur, buenas tardes, saludos desde Miami. Un placer. Rafael, esta orden mordaza que él sigue violando una y otra vez, ¿hasta cuándo se va a efectuar? Hasta por lo menos que el juez la quite. Lo más probable es que siga pendiente hasta el día de la sentencia, el día 11 de julio, pero el juez tiene potestad para modificarla, ampliarla o quitarla totalmente en cualquier momento. Yo quiero entrar un poco en la psiquis de Donald Trump, quien es alguien que está atentando contra el juez, contra los testigos, incluso contra el jurado. ¿Él a qué juega o por qué se cree tan inmune a unas consecuencias más serias? ¿Qué crees tú? Estamos en presencia de un anarquista o una persona egocentrista que ya está en un proceso que lo que está tratando es destruir las instituciones de justicia que son la base de la democracia norteamericana. Donald Trump ha perdido ya todos los límites y está en una campaña de verdad que yo no sé a dónde va a llevar esto. Yo no sé si el país está listo en sus situaciones políticas, instituciones políticas y judiciales para una persona así, que no le importa nada ni nadie, solamente él, y que tiene seguidores que se han convertido en una secta de destrucción de este sistema que ha demorado dos siglos y medio de perfeccionar el sistema norteamericano. Se ve verdaderamente amenazado por una persona que está sin límites a donde va a llevar para destruirlo y para volver al poder. Y si vuelve a coger el poder, más nunca lo va a soltar. Nada más que ayer recaudó $35 millones luego de su veredicto de culpabilidad. Tenemos la orden de mordaza que sigue vigente. ¿Qué otras restricciones tiene Donald Trump hasta la fecha de su condena que está para el 11 de julio? Donald Trump es una persona muy distinta hoy a la que era ayer. Ayer, cuando Donald Trump entró a esa corte, era un expresidente, una persona que tenía todos los derechos de un ciudadano norteamericano. Él perdió gran parte de esos derechos al ser condenado culpable de una felonía de tratar de hacerle fraude al electorado norteamericano a través de falsificación de documentos, tratando de encubrir el pago que se le hizo a una actriz porno antes de la elección. Al haber sido condenado, ya tú eres básicamente una persona que está controlada por la corte. A él lo que le viene arriba en los próximos días es un proceso de evaluación por parte del Departamento de Prisiones y el Departamento de la Corte, que van a hacerle un proceso que es humillante. Tienes entrevistas que te hacen preguntas de todo sobre tu vida, y especialmente una persona como él que ya tiene 3 sentencias, una por fraude a la Fiscalía de Nueva York, otro por difamación a la señora que dijo que había sido víctima de un acoso sexual por parte de Trump, y ahora esto. Cuando él llegue a la sentencia el día 11, hasta ahora él tenía a su ventaja el hecho de que no había tenido anteriormente ningún cargo penal. Pero esto ya puede cambiar rápidamente si él sigue violando la ley de mordaza. El juez va a tener que imponerle alguna penalidad, porque no puede permitir que una persona vaya a destruir el sistema legal que tenemos en este país. Le ha puesto multas. Para él una multa no representa nada. Él es una persona de millones y millones, y cada vez que abre la boca la gente le manda más dinero. Ayer lo que estaba pidiéndole es que le mandaran más dinero para sacarlo de la cárcel. Una cosa que se está burlando de sus propios seguidores.
Y lo que estamos viendo es que el juez no le va a quedar otro remedio que imponerle algún tipo de penalidad, quizás algo simbólico, un día en prisión, una prisión domiciliaria por algunos días, algo simbólico para ver si le llega el mensaje al expresidente Trump. Además que también se le acusa de socavar el sistema judicial con la manera como ha reaccionado y las declaraciones que ha hecho y las violaciones a la orden de mordaza que tiene muy puestas en este momento. Rafael, muchísimas gracias por esta información. Ahora sí te dejamos en paz. Muchas gracias, un gusto siempre. Cuídate mucho, un placer. Bueno, y también a raíz del veredicto contra Trump, un grupo de seguidores realizó un llamado muy preocupante. En varias redes sociales piden a simpatizantes que se lleven a cabo disturbios, se inicie una revolución y respondan con una venganza violenta. Algunos incluso piden que se ataque a los miembros del jurado, se ejecute incluso al juez Juan Merchan o se lleve a cabo una guerra civil e insurrección armada. Son declaraciones supremamente alarmantes. Y ahora con un candidato convicto a la presidencia, la situación política en el país entró en terreno desconocido. ¿Peligra o no la campaña del expresidente Donald Trump? Y también cómo reaccionó al veredicto su rival demócrata en la contienda presidencial. En Washington, D.C., nuestro corresponsal, Alfredo Miranda, nos informa. El histórico veredicto de culpabilidad de Donald Trump ha puesto el panorama electoral en territorio inexplorado. El expresidente lo utiliza con el discurso de persecución política y victimización, a su vez que se presenta como la solución al problema fronterizo, bandera de su campaña. Estamos lidiando con un gobierno corrupto, tenemos un país corrupto, nuestras elecciones son corruptas, nuestras fronteras están abiertas, nuestras fronteras se cerrarán muy pronto. El 5 de noviembre será el día más importante de la historia de nuestro país. El presidente Biden abordó el tema criticando al expresidente por pretender menoscabar el sistema judicial de Estados Unidos. Es temerario, es peligroso, es irresponsable que alguien diga que esto fue amañado porque solo no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia ha durado casi 250 años y es literalmente la piedra angular de Estados Unidos, nuestro sistema de justicia. En este territorio incierto surge la pregunta, ¿cuál será el efecto que tendrá el veredicto en la carrera electoral de Trump? Analistas disienten en la perspectiva. Yo creo que esto está fortaleciendo a Trump, especialmente con los independientes, porque ven que si a Trump lo pueden enjuiciar y encontrar culpable, le puede pasar a cualquiera. Políticamente le daña porque es ahora una persona que fue encontrada culpable de una felonía y nunca hemos tenido eso en la historia presidencial. Lo que sí es cierto es que ambos partidos pretenderán sacar rédito político de la presente coyuntura legal. Biden va a empezar a hablar de Trump como un convicto de una felonía y todas las comunicaciones demócratas van a usar esa terminología y los republicanos están muy animados y van a decir que este es el último chance que tenemos el 5 de noviembre para salvar a nuestra nación. Antes del veredicto, las encuestas mostraban a ambos candidatos con un virtual empate. Eso podría sufrir cambios casi quirúrgicos. Mucha gente había dicho que si es encontrado culpable, perderían el apoyo y el voto de ellos. Así que hay expertos que dicen que puede perder hasta 2%, hay muchos que dicen que puede perder hasta el 6%, y cuando está empatado con Joe Biden 48-48, esto le da ventaja a Joe Biden. El expresidente Trump será sentenciado el próximo 11 de julio, apenas 4 días antes de la convención republicana, donde sería proclamado como su candidato a la Casa Blanca, oficializándose así al primer candidato convicto a la presidencia de Estados Unidos. Esto le puede quitar la libertad, aunque todo el mundo está asegurado de que no le van a dar tiempo en prisión, pero sí le va a dañar el tiempo que tiene acceso a cómo va a hacer campaña. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Una semana muy interesante para la historia de Estados Unidos. Llegó el momento de una corta pausa, pero no se despegue. Les cuento, la administración del presidente Biden alista una nueva orden ejecutiva con el objetivo de reducir la migración irregular. También hay un tenso panorama de cara al gran día electoral en México. Votantes esperan que la violencia no les impida salir a votar. Ya regresamos. Continuamos con más noticias y el gobierno de Estados Unidos estaría ultimando detalles para firmar una orden ejecutiva con medidas drásticas contra la inmigración indocumentada. Esta incluye limitar el asilo político. Nuestra compañera Wendy Castillo nos explica más.
El control fronterizo es uno de los objetivos del gobierno de Joe Biden, por eso estaría considerando una orden ejecutiva para restringir drásticamente el cruce de indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con reportes de AP, esas medidas podrían ser anunciadas el próximo martes. Posiblemente cubriría 3 áreas. La deportación de personas que intenten cruzar entre puertos de entrada de forma indocumentada, la evaluación más rápida de casos de asilo en frontera y la agilización de procesos de inmigración en Corte de Inmigración. Todo esto es porque cada día siguen llegando números récord de personas a la frontera. Por eso el gobierno está considerando que una vez que el número de personas detenidas por agentes fronterizos supere el umbral diario de 4,000 migrantes al día durante una semana, los que exceden sean expulsados en automático en un proceso similar a la deportación y no puedan regresar fácilmente. Se espera que estas acciones no afecten los derechos de los inmigrantes al momento de presentar un caso de asilo. Lo que sí harían sería que reduciría la espera de que una persona tiene que determinar para que su caso sea aprobado. Esta orden ejecutiva se da en medio de una campaña electoral donde la inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones. Están diseñados para ganarse el voto conservador norteamericano, el voto anti-inmigrante. El gobierno demócrata llevaría meditando el recurso del decreto presidencial desde el fracaso del proyecto de ley fronterizo bipartidista a principios de este año, el cual perdió apoyo de los republicanos después de que el expresidente Donald Trump deplorara la legislación públicamente, y tendría como objetivo evitar cualquier posible repunte en los cruces en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones de otoño, cuando las temperaturas bajan y la cifra de inmigrantes tiende a subir. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. A tan solo 2 días de la gran jornada electoral en México, la tensión crece en el país a raíz de la ola de violencia que han marcado estas elecciones. Sin embargo, muchos esperan que esto no sea un impedimento para poder acudir a las urnas y elegir a su próximo presidente. Víctor Blázquez está en la capital del país con más información. En México se viven momentos de tensión previos a la jornada electoral del próximo 2 de junio. La violencia que se registra en varios estados del país como Guerrero, Chiapas o Veracruz, por ejemplo, provoca que la gente tenga miedo de acudir a las urnas. El caso más reciente, fueron incendiadas en Chicomucelo, Chiapas, las oficinas del Consejo Municipal Electoral, donde se resguardaba parte de la paquetería que sería utilizada el próximo domingo. Hay temor, por supuesto que hay miedo. Y eso lo vivimos en varias partes del estado. Todo el estado tenemos riesgos. En contraste, otras ciudades del país, la gente se muestra interesada de ir a las urnas y no dejar pasar la oportunidad de elegir al mandatario que la nación necesita. Tenemos que votar para que respetar nuestros derechos. Si no votamos, se pierde. Entonces, no, hay que votar. Pero eso no es todo. En plena veda electoral, cuando los actores políticos ya no pueden llamar al voto o difundir sondeos de opinión sobre preferencias electorales, el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, publicó un video donde señala al PRI y a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, de planear una ofensiva contra él por el derrumbe de un escenario que cobró la vida de 9 personas. La Fiscalía quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. También la presidencia hizo lo suyo. A través del vocero Jesús Ramírez, publicó en sus redes sociales un supuesto sondeo de opinión que coloca al presidente con 80% de aprobación. No, que se les haga la multa, claro. Claro, hay que respetar las reglas, ¿no? Siempre se tratan de evitarlo y siguen hablando y hablando y hablando. Ahora, serán las autoridades electorales las que determinarán si se violó o no la veda electoral y en todo caso determinar las sanciones correspondientes. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Estaremos siguiendo muy de cerca estas elecciones en México este fin de semana a propósito. Es momento de otra pausa, pero no se despegue porque al volver les cuento que se abrió la tierra en Colombia. Un trágico colapso de un puente en una importante vía deja un saldo mortal. Y científicos de la NASA alistan nuevo proyecto para saber si en la Luna hay terremotos. Ya le contamos.
Este domingo 2 de junio tenemos una cita con la historia. México podría tener a su primera presidenta y nosotros estaremos ahí. Tendremos un despliegue técnico y humano exclusivo con toda la información y resultados al momento. Un especial de 2 horas dentro de nuestra cobertura desde las 7 Este, 4 Pacífico. Recuerde, este 2 de junio México elige y tú puedes elegir la mejor cobertura. Elige Estrella News. Estamos de regreso con esta tragedia. Vamos a Colombia, donde colapsó parte de un puente, provocando la muerte de varias personas. Aquí tenemos las dramáticas imágenes donde rescatistas tratan desesperadamente de ayudar a pasajeros de los vehículos que cayeron al tremendo hoyo que se formó. En total fallecieron 4 personas y 3 más resultaron heridas. Qué horror de imágenes. Bueno, a propósito, la NASA quiere saber si se producen terremotos en la Luna, tal como lo escucha. Por ello enviarán 2 sismómetros que esperan poder ubicar en el año 2026. La idea es colocarlos en la llamada cuenca de Schrödinger, este cráter que se encuentra a 500 kilómetros del polo sur de nuestro satélite y funcionaría con energía solar. Así que pronto sabremos si la luna tiembla o no tiembla. También se le conoce como lunamoto a este fenómeno. Yo soy Nurmila y con esto me despido. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con todas las noticias. Chao, chao.